Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Octubre fue dedicado a la niñez. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Gracias a Luisa Mayoa y también a Luis Ernesto Mendoza por darnos esa información a la primera hora de la mañana para mantenernos al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Así es que muchísimas gracias para ello. Estaremos, como siempre, muy atentos a poder ver el curso de las situaciones, de los hechos y acontecimientos que marcan el pulso a nivel nacional. En esta hora y media vamos a tener, como siempre, temas importantes de país. Este día vamos a hablar de la Estrategia Nacional del Juego Juguemos Juntos, que es un proyecto que se impulsa a partir de las actividades que se han desarrollado en el mes pasado, precisamente octubre, que fue el mes dedicado a la niñez, que se da dentro del despacho de la primera dama y de otras proyecciones que tiene también en el marco de muchas actividades que tienen que ver con los proyectos que tiene para la primera infancia. Esta mañana, para hablar del tema, me acompaña la licenciada Alexandra Posada. Ella es jefa de la primera infancia del despacho de la primera dama. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, buenos días, televidentes. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias también. Saludo a la licenciada Alejandra Orozco, coordinadora del proyecto de educación del derecho de la primera dama. Gracias por estar con nosotros. Buenos del días, despacho, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Buenos días a todos nuestros televidentes. Gracias por tenernos esta mañana acá. Bueno, cuéntenme un poquito sobre esta serie de actividades culturales que se han desarrollado en un marco importante y sobre todo también como parte de esa visión muy estratégica que ha venido a inyectarse el tema de la primera infancia del despacho de la primera dama, ¿no? Sí, claro que sí. Pues contarte en esto que de principios de la gestión, pues la primera dama dejó todo bien claro, que la primera infancia es una prioridad del país. La primera infancia se refiere a los niños y las niñas en el rango desde los 0 hasta los 7 años. Y desde ese momento empezamos a trabajar arduamente, de forma colectiva, con diferentes sectores de la sociedad, en el diseño de un marco normativo para poder garantizar la ejecución de estas intervenciones, de estas atenciones y garantizar su sostenibilidad sobre todo, porque este es un esfuerzo que tiene resultados a corto, mediano, pero sobre todo a largo plazo. Ahí comenzamos con el diseño de una política nacional de primera infancia, una nueva ley de protección para la primera infancia, niñez y adolescencia, un modelo de atención integral a la primera infancia que nos dicta cómo como país debemos de atender a nuestros niños y niñas, y luego nace, por supuesto, esta nueva Estrategia Nacional del Juego, Juguemos Juntos, que recién fue lanzada el mes pasado, en el mes dedicado a los niños y las niñas, como un regalo para todos ellos y ellas. A ver, Alejandra, igual creo que es parte complementaria de toda esa visión que de manera conjunta se realiza, ¿no? Definitivamente, Ernesto, realmente son varias las instituciones que han estado trabajando en torno a todas estas iniciativas que tiene el despacho, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Cultura, el Instituto Crecer Juntos, que lidera toda la niñez de 0 a 3 años. Entonces, todos al mismo tiempo estamos tratando de encaminar todos los esfuerzos en pro de nuestra niñez. A ver, entiendo que han habido diferentes festivales y tradiciones, actividades así de manera muy bien remarcadas. ¿Tienen algún énfasis en particular? Definitivamente, el Festival de Tradiciones es llamado de esta manera porque se enmarca en la Ley Crecer Juntos. La Ley Crecer Juntos cuenta con ciertos artículos, el 58, el 59, el 60 y el 61, que nos dicta por ley que nosotros debemos de garantizar como Estado que los niños tengan la oportunidad de participar y de vivir, de experienciar diferentes tradiciones que nos representan como salvadoreños. Entonces, desde la ley, nosotros debemos trabajar para que todo esto se cumpla. Estos festivales han sido pensados para que de manera lúdica niños y niñas que participen en ellos vivan esta experiencia a través de todos sus sentidos. Son como talleres que se montan de tal manera que puedan experimentar en diferentes estaciones actividades especiales para ellos. Por ejemplo, nosotros marcamos 5 estaciones distintas que representan 5 tradiciones especiales, las más emblemáticas, digamos. Tenemos 4 de ellas que son de un lugar especializado, como por ejemplo las palmas y las flores de Panchimalco.
Pero tenemos otra que es a nivel nacional, que se celebra en todo el territorio, que es el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Sí. En cada una de esas 5 estaciones nosotros montamos una tradición distinta. Y en ella se hace un taller lúdico con los niños, una actividad especial que les permite a ellos vivir de manera práctica, escuchando, bailando, degustando comida típica nuestra. Ven nuestros colores, ven nuestra tradición completa de manera lúdica, a su altura, a su nivel, a su edad. Octubre fue un mes dedicado directamente para este tipo de actividades, ¿no? Totalmente, ese fue el lanzamiento, pero vale recalcar que la estrategia Juguemos Juntos no es algo periódico, es algo no es algo coyuntural, no, sino que se mantiene de manera permanente. Es correcto. Y quisiera rescatar algo que mencionaba Ale. Ella mencionaba mucho la palabra lúdico. Y eso es porque dentro de la estrategia Juguemos Juntos, el juego se reconoce como la herramienta clave para potenciar el desarrollo infantil. El potenciar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Y la idea de esta estrategia es poder reunir una serie de actividades que nos permitan garantizar que nuestros niños y niñas puedan tener el derecho al juego en diferentes entornos de su vida y a lo largo de todo su ciclo de vida. Y esto incluye su entorno del hogar, de salud, de educación, de sus ambientes de protección, de centros de atención de primera infancia, por ejemplo. La idea es poder utilizar el juego de forma significativa en todos estos espacios, en diferentes etapas de su desarrollo. ¿Han tenido la participación de las protagonistas del evento de belleza que se tienen así ligeramente para abordar el tema, no? Ayer tuvimos la oportunidad de contar con su participación en uno de estos festivales, pero es importante hacer énfasis que este no es el primero, ni fue dedicado únicamente a ellas. ¿El último? No, tampoco, ya llevamos 5. Hemos realizado 5 de estos festivales en las diferentes zonas del país. El primero lo hicimos en San Salvador, iniciamos en nuestra zona central, luego nos trasladamos a La Palma, en Chalatenango, luego hicimos uno en San Antonio del Monte, en Sonsonate, con la niñez de esa zona, y posteriormente hicimos uno en Berlín, Usulután, porque todas nuestras familias del área oriental nos lo estaban solicitando. Fuimos hasta allá y ahorita realizamos uno más aquí en San Salvador, donde sí contamos con la participación de algunas de las candidatas. Hay un elemento bien importante que recoge en el dato que tengo previo a, digamos, la coordinación para llevar a cabo esta conversación con ustedes, y es que precisamente al hablar de la primera infancia es hablar de iniciar el amor por nuestro país, dice, y por su riqueza cultural. Pues ahí se cimentan las bases de la identidad nacional. Es interesante, ¿no? Es que resulta que este festival se basa en el libro Tradiciones de mi Tierra. El libro Tradiciones de mi Tierra forma parte de una colección completa para niñez. Es la primera colección literaria dedicada única y exclusivamente a la niñez salvadoreña de primera infancia. Fue creada bajo la visión de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, pero para ella la primera dama buscó artistas nacionales que incluyen escritores, ilustradores, artesanos, para poderla crear como una herramienta óptima de desarrollo, porque ese es su objetivo. Buscar y alcanzar el máximo potencial de desarrollo en todos nuestros niños y niñas salvadoreñas. Entonces, se enmarca el Festival de Tradiciones en ese libro. Y la colección completa articula diferentes valores, entre ellos el amor por los libros, la identidad cultural, la promoción de esos valores identitarios que nos hacen ser salvadoreños y, por supuesto, la inclusión y la equidad. Y sobre todo también que se respalda con la ley Crecer Juntos, que también lo establece en sus artículos, ¿no? Como lo decía. Definitivamente. O sea, es una cuestión que está bien, digamos, arraigada y respaldada de manera jurídicamente. Es correcto, porque esa es la forma, Ernesto, que nos va a permitir esa continuidad que le mencionaba al principio. Y estamos hablando de la primera infancia, que es de los 0 a 7 años, ¿no? Es correcto, es sumamente que es el momento importante. en el cual se vuelve, ¿qué? Una esponjita, ¿no? Fíjese que sí, muchas veces nos han preguntado por qué El Salvador le está apostando a la primera infancia, y hay bastantes razones de peso y le quisiera compartir algunas. Por favor. Primero, la evidencia científica nos confirma que esta es la ventana de oportunidades que tenemos, porque aquí es donde se sientan las bases del bienestar, del desarrollo, del físico, cognitivo, emocional y social del que va a desarrollar una persona. Segundo, es una estrategia económica eficaz.
Hay un ganador de un premio Nobel de Economía, James Heckman, que hizo un estudio y él identificó que la rentabilidad de las inversiones en las atenciones de calidad en primera infancia rinde desde 8 hasta el 12% por cada dólar invertido. Tercero, es un derecho a nuestra niñez. El Salvador es ratificante de la Convención de los Derechos del Niño. Ellos tienen derecho a poder recibir estas atenciones de calidad y El Salvador tiene el compromiso de desarrollarlo y por eso lo hacemos. Pero creo que lo más importante es que tenemos más de 800,000 niños y niñas en este rango etario. Y eso representa una oportunidad de oro de poder cambiar las condiciones de vida de estos niños y niñas y sus familias desde ahorita y su futuro. Por eso que es una apuesta realmente importante el poder potenciar este capital humano, el poder realmente trabajar con ellos desde el principio. Y desde el principio se refiere desde que la pareja decide formar una familia, por ejemplo. Desde que el bebé está dentro de la pancita de su mamá, el poder involucrar al padre, a ser parte de esto y no que se vea como un agente externo. Lo platicábamos antes de iniciar la entrevista. Realmente el rol de la familia es sumamente importante. La familia tiene el rol primordial en esta parte. Y el padre, por supuesto, que la tiene. Y a través del juego es un mecanismo que nos permite también desarrollar estos vínculos afectivos entre los cuidadores, los padres y los niños y las niñas. Bueno, creatividad, imaginación y otros elementos son los que se activan, ¿no? A partir de un proceso de esa naturaleza. Definitivamente, todas este tipo de iniciativas que ha tenido nuestra primera dama están tratando de potenciar a nuestra niñez en todas las áreas. Se busca un desarrollo integral, es decir, social, emocional, psicológico, cognitivo. No solo se trata de que que físicamente se vea que su salud es buena, sino que mentalmente su alma y sobre todo su corazón esté fortalecido. Debemos trabajar todo el niño en su integralidad, porque él no ve las partes separadas del mundo. Él lo goza, se lo come a través de sus sentidos, de sus ojos, de sus oídos, de lo que come, de lo que vive diariamente, del cariño que le damos. Entonces es así como se busca potenciar a la niñez hoy en día. Usted me hablaba, licenciada Alejandra Orozco, con toda la articulación de instituciones que entran en este rol, ¿no? El Ministerio de Educación es fundamental en esto, sobre todo cuando se trata de establecer la infraestructura, que es la que obviamente se necesita, o también entra en juego, ¿qué? Ministerio de Salud, etcétera. Todos. Como le digo, estamos viendo el niño en su integral. El niño como un todo, la niña completa, no por partes. Entonces son todas las instituciones involucradas. Hemos tratado de trabajar de manera coordinada, de manera articulada, todos de la mano, de tal manera que cada quien ponga su esfuerzo y su granito de arena en la responsabilidad que le corresponde. Salud, por ejemplo, está haciendo una gran parte al poder hacer todos sus tamizajes de manera previa y oportuna, poder otorgar la educación prenatal, a poder atender a las madres embarazadas desde un inicio, poder atender ese bebecito desde que está en el vientre materno. Posteriormente, al nacer, darle todos esos cuidados que se requieren del niño recién nacido, de sus primeros días. En ese momento, ya después al crecer, ya queda en manos del Instituto Crecer Juntos y de Educación, para que se le pueda ir fomentando todos esos valores que se requieren y poderlo formar como un individuo integral. Bueno, a partir del inicio de la implementación de la ley Crecer Juntos este año, sus áreas de trabajo tienen que ver también con el efecto per se que han tenido la experiencia de instituciones como las que tenían antes esas responsabilidades. ¿Cuál ha sido el resultado de trabajar ahora de manera ya un poquito más integrado sobre? Definitivamente ha sido la clave del éxito. Bueno, teníamos la ley, la CONAPINA y teníamos todo eso que fueron de alguna manera. Es la LEPINA, sí. La LEPINA, luego, perdón. Sí, y luego se convierte ahora en la ley Crecer Juntos. Sí. Aquí pasaron tres factores muy importantes para la primera infancia. Primero, se reconoce el rango etario de la primera infancia. Antes hablábamos solo de niñez y adolescencia, ahora hablamos de primera infancia, niñez y adolescencia. Esto porque se identifica, como ya hablamos, como una etapa crucial en el desarrollo. Segundo, marca el inicio de una nueva institución, que es el Instituto Crecer Juntos, que es la institución referente de primera infancia. Es a donde se define el modelo de atención integral, donde nos dice El Salvador cómo quiere y debe tratar a sus niños y a sus niñas en los diferentes espacios. Y luego tenemos una fusión entre el ISNA y el CONNA, se convierte el CONAPINA, que es la instancia rectora
En el CONAPINA sí ven los temas de protección y eso va desde la primera infancia, niñez y adolescencia. Okay, es que son tres leyes. Tenemos la ley Nacer con Cariño. Ajá, ¿sí? Amor convertido en alimento. Ajá. Y la ley Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos, ¿sí?, es la ley sombría, y las otras dos son leyes especializadas en salud. Perdón, me decía. Tres, ¿verdad? Y está la última, que es Amor convertido en alimento. Amor convertido en alimento. O sea, que define muy bien el trazo de cómo puede ser, digamos, de la apuesta de una política de atención desde el que nace desde su gestación. Desde su gestación, ¿verdad? Es correcto. Que he tenido la oportunidad de abordar ese tema muy interesante, cómo también se volca el esfuerzo para atender a una persona que desde que comienza, desde que es notificada que está embarazada, comienza todo su proceso de atención, ¿no? Así es, y recalcar también la importancia que mencionaban sobre el trabajo articulado. En esta estrategia del juego, por ejemplo, un eje diferenciador de los esfuerzos que han tenido otros países que también han trabajado con el juego, porque hay muchos países desarrollados que realmente han reconocido esta como la herramienta clave. Una de las diferencias es que en El Salvador lo hemos abordado de forma integral. Todos lo hacemos de esa manera. Creo que Ale lo ha planteado en varias ocasiones. Y aquí el juego se define justamente como ese eje dinamizador de la salud, de la sanación, del bienestar, como ese eje que promueve las relaciones y los vínculos, como ese eje que fomenta el aprendizaje, lo potencia el aprendizaje. Entonces, es importante entender de que dentro de las líneas de acción de Juguemos Juntos tenemos una mesa técnica. Esa es una de las formas para garantizar realmente que esta ejecución sea integral. Y esta mesa la comprenden instituciones, como usted menciona, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo inclusive. Usted va a ver ahorita muchos espacios públicos que se están revitalizando y es ahí donde venimos nosotros a meter la mano y decir, ok, adecuemos espacios que sean acorde a las edades que nosotros buscamos. Porque muchas veces hay espacios realmente lindos, pero no sabe uno cómo no puede llevar uno a los niños porque no son ad hoc para ellos. Y estos son espacios que nos generan una gran oportunidad de cohesión de la comunidad, de poder ese intercambio generacional entre los niños y los adultos que los rodean o con otros pares, por ejemplo. ¿Una estrategia nos lleva a una política pública o una política pública nos lleva a una estrategia? Porque Juguemos Juntos es una estrategia. Es una estrategia. En este caso arrancamos con la política. La política que nos empezamos tratando de identificar cuál era la situación actual de nuestra niñez. ¿Por qué nuestros niños y niñas no se podían desarrollar al máximo? Aquí se identifican 4 ejes. El eje de la salud y la nutrición, el eje de la educación y los cuidados, el eje de la protección de los derechos y el eje de los ambientes y los entornos. Dentro de estas identificamos cuáles son las causas, por qué tenemos subdesarrollo en el eje de salud. Se identifican las causas y con ellas las actividades o acciones que brindan resultados para poder trabajar desde la raíz con ellas. Y dentro de estas se incluye el diseño de esta Estrategia Nacional del Juego que venimos trabajando de la mano. Déjenme contarles con un equipo técnico de Colombia. Colombia tiene mucha iniciativa en esta área y con el acompañamiento de ellos, porque siempre hablamos que no estamos buscando reinventar la rueda, estamos buscando conocer buenas experiencias y mejorándolas. Y es lo que hemos hecho en El Salvador. Desarrollamos esta estrategia y, como le digo, la desarrollamos de forma integrada, en conjunto también con diferentes actores de la sociedad y, por supuesto, los niños y las familias. Hemos estado haciendo pilotajes, por ejemplo, que es una de las otras líneas de acción de la estrategia, el poder recolectar evidencia, documentar de verdad si está teniendo impacto o no las acciones que estamos generando. A ver, hay un tema bien importante que centra una discusión que a lo largo de los años, licenciado Orozco, se ha tenido en el país y es precisamente del enfoque de familia, que es vital, es importante para poder tener un buen desarrollo, especialmente el niño o la niña. ¿Cómo hemos logrado superar, digamos, todos esos valladares que a lo largo de la historia nos ha demostrado de que una apuesta por mantener ese vínculo de familia es importante y no una segregación como lamentablemente hemos logrado identificar a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pues donde la madre juega el papel del padre y es decir, hay una desintegración por ahí. Poco a poco y paso a paso, Ernesto. Tradicionalmente el rol de la madre ha sido el de la cuidadora, el del padre, el que trabaja y provee. Sí. En algunos hogares, pues no hemos podido ver eso, sino que ha sido la madre la que juega todas los roles y las responsabilidades, pero en vista de que el niño es un todo y necesita tanto papá como mamá,
estamos viendo que ese amor de esa familia y esa red de apoyo que representa la familia para el niño y la niña es que cobra tanta importancia el hecho de que estén juntos, esa unidad, ese fortalecimiento, ese trabajo en equipo de toda la familia es de suma importancia para que el niño y la niña creen ese vínculo de seguridad. Ese vínculo de seguridad que más adelante le va a permitir ser un adulto seguro, con personalidad y carácter para tomar las decisiones serias de su vida. Entonces es la familia la que nosotros poco a poco tenemos que ir potencializando y enseñándole cómo puede hacer para poder acompañar en el camino, en el trayecto que va a llevar ese niño y niña, cómo puede ir mejorando esa acción en torno a todo lo que el niño necesita. Por ejemplo, el juego, cómo puede acompañarle durante toda su vida, en todas las áreas donde va a estar. El juego no necesita un espacio en específico, no necesita un momento en específico, no necesita grandes cosas, recursos grandes o caros. Con lo que tenemos en casa, con nuestra rutina diaria, podemos hacer grandes cosas, que para el niño y la niña va a ser enriquecedor. Para la familia va a ser un momento de liberación de estrés. Vivimos en un mundo en constante cambio, acelerado, que vivimos estrés tóxico en todo momento. Entonces, enseñarle a estas familias en diferentes espacios, en espacios de salud, que debemos jugar, en espacios de educación. Es decir, sí se puede, a pesar de la adversidad o digamos de la configuración misma en la que se encuentra la familia per se, sí se puede establecer. De hecho, veía que en uno de sus artículos, el artículo 60 de la ley Crecer Juntos, establece concretamente el tema de cómo los niños deben de tener ese derecho al descanso, la recreación, etcétera, ¿no? Es así, necesitamos darle ese espacio al niño para que logre integrar todo ese conocimiento, porque el juego para él es su herramienta de conocer el mundo. Entonces necesitamos crearle ese hábito de jugar de manera sana, ayudarle a los papás en todas las áreas para que aprendan, para que vivan el juego de manera diaria. Es curioso, Ernesto, que cuando mencionamos la figura del padre, a veces ha sido el Estado mismo el que ha separado el rol del padre y lo ha estigmatizado. No vayamos tan lejos, antes el padre no tenía permitido entrar al nacimiento de su hijo. Y esto vino a cambiar completamente, por ejemplo, con la ley Nacer con Cariño, a donde integra al padre desde el principio, como decía yo, la decisión de tener una familia, el formar parte de todo el proceso de desarrollo mientras se está gestando dentro de la panza de su mamá. Bueno, la separación de la madre desde que nace el bebé y lo separan y los tienen y lo vienen a ver a los 3 días. Exactamente, ahora cambió el papá todo eso con deja este de ser enfoque, un testigo, un padrino que viene a conocer a su hijo, sino se convierte en lo que realmente eran patrones que, por eso yo traje a colación el tema de la familia per se, ¿no? Para nadie es un secreto, obviamente somos un país, al igual que muchos, en donde la familia está, digamos, lo conforman la madre, ¿verdad? En su mayoría que juega el papel de padre. Entonces es un poquito romper esos esquemas, tomando, perdón, voy a ocupar el término, tomando al toro por los cuernos, ¿no? O sea, hay que cambiar patrones. Totalmente. Uno de ellos era eso. Yo recuerdo que la madre entraba, por decirlo así, al hospital público y a los 3 días le llevaban el bebé, ¿verdad? Así es. Y Juguemos Juntos precisamente busca ese cambio en hábitos. El rol del padre en el juego, por ejemplo. A veces tendemos a pensar que el rol de un padre al jugar es solo juego físico. El papá es el que juega afuera, con la pelota, el que salta, el que brinca. El papá puede jugar en todo momento y en todo lugar, como decía Ale, si usted está esperando la fila en el banco, está esperando el bus, está desplazándose hacia cualquier lugar. Toda situación ordinaria en su día a día es una oportunidad de juego y es una oportunidad valiosísima para generar realmente esa relación entre padres e hijos, aprovechar cualquier recurso que se tiene, porque al final no se trata de los insumos o de con qué vamos a jugar. Eso no es lo que genera valor. Lo que genera valor es la interacción, es la experiencia. Dígame si no le ha pasado. Usted tiene alguna vez alguna oportunidad de darle un regalo a su hijo y a veces su hijo prefiere jugar con la caja. Ahí estábamos viendo un video hace un rato. Juega más con la caja que con lo que está ahí adentro. El juguete nuevo. Exactamente. Entonces, esto es un llamado a eso, a que los padres y madres o cuidadores reconozcamos el juego en todo momento y en todo lugar. Esta botella es un juego, este lapicero es un juego, este papel es un juego. Todo se puede convertir en un juego y en una experiencia que me va a servir no solo a mi hijo, también a mí, como decía Ale. Dentro de los pilotajes que hemos hecho,
ha sido muy interesante encontrar dos cosas. Uno, la respuesta de las familias tan positivas, porque lo encuentran como un espacio para ellos mismos también, como de sanarse a sí mismos también. Y por otro lado, hemos encontrado que el juego no es cosa de niños, el juego realmente está ahí para todas las edades. Todos tenemos un alma de niño adentro y todos realmente volvemos a nuestros buenos momentos y los recordamos, los revivimos, y esto genera también un sentido de bienestar en nosotros. A ver, seguramente cualquiera podría estarse preguntando, bueno, hablamos de un país en donde las condiciones socioeconómicas para una familia se pueden generar, pero ¿es esto un estilo adaptado a cualquier modelo socioeconómico de una sociedad como la que mencionaba, en donde obviamente la madre tiene que salir a trabajar desde muy tempranas horas de la mañana, llega tarde, los niños a lo mejor quedan con sus abuelitos, no hay, y ahí es donde entra la gran pregunta. Sí se puede, como dicen al estilo norteamericano, yes we can, sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Si bien es cierto, no tenemos la oportunidad de pasar en casa solamente con nuestros hijos, tenemos la oportunidad de un minuto, tener tiempo 2 minutos, de calidad con de ellos. Calidad basta, ¿no? Fue sumamente agradable entrar y encontrarnos una mamá del equipo de ustedes de producción que tenía a su hijo acá. Oh, sí, sí. Saber que ella... Y Santiaguito, que es el símbolo de nosotros por la mañana para ver realmente cómo... La motivación. Saber que ella sale de su casa, ¿no? Muy temprano, exactamente, para trabajar. No trabaja por hobby, seguramente, como muchos de nosotros. Trabaja porque debe hacerlo, necesita hacerlo, es parte de sus responsabilidades para con su familia. Y poderle dar la oportunidad de estar con su hijo en su lugar de trabajo para mantener ese vínculo, le va a permitir a ese niño crecer con seguridad, crecer feliz, crecer de forma adecuada, ir formando poco a poco ese individuo integral que nosotros estamos buscando. Es poco a poco. No, el cambio no es de un día para otro. Es como una semillita de una planta que usted debe regar diariamente. Los adultos debemos de tener ese tiempo de calidad y otorgar un entorno seguro a nuestros niños para poder ver en ellos frutos a corto, mediano y largo plazo, como bien lo mencionaba Alexandra. Una política de esta naturaleza confronta directamente el tema del trabajo infantil, ¿cierto? Voy a hablar de esto cuando regresemos también. Este modelo de enfoque y de perspectiva que se ha puesto a partir del despacho de la primera dama lo ha llevado también a ser un ejemplo y de reconocimiento a nivel internacional, ¿verdad? Así es. En Naciones Unidas, por ejemplo, ha sido digamos, como un portafolio de exposición muy importante, en lo que los países, muchos lo han admirado, lo han apreciado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Con nosotros la licenciada Alexandra Posada, y es jefa de la primera infancia del despacho de la primera dama. También nos acompaña la licenciada Alejandra Orozco, ella es coordinadora del proyecto de educación, siempre del despacho de la primera dama. Y estamos haciendo una valoración sobre los proyectos que se están desarrollando, que se han desarrollado en el marco de esa política de atención a la primera infancia, tomando como punto de referencia el Festival de Tradiciones, que incluye una serie de actividades que hemos estado conversando y que trazan un eje importante en la motivación, en la identidad y otros aspectos relevantes dentro de la niñez. ¿Cómo se garantiza la implementación de esta estrategia? Sería bien importante cómo se va a garantizar todo este proceso y este modelo que integra todas las instituciones que también hemos estado conversando. Sí, la estrategia Juguemos Juntos realmente comprende un esfuerzo muy grande, pero muy importante. Y para poder garantizar que pase esto de un documento lindo, porque está bien lindo diseñado, no lo conozcan, pero para que pase de ser un documento bonito de buenas intenciones a una realidad, tenemos que definir diferentes líneas de acción para que esto pase. La primera, por ejemplo, es la movilización.
Lo que estamos haciendo ahorita es una de las actividades enmarcadas en esta línea, el poder sensibilizar a los diferentes actores a lo largo de la vida del niño en la importancia del juego, el porqué, el valor del juego. La segunda, la gestión del conocimiento, poder ir documentando, evidenciando la influencia, el impacto que están teniendo las acciones de juego que estamos teniendo y poniendo en práctica. La tercera, el fortalecimiento de las capacidades. No todos sabemos jugar. Muy curioso, pero no todos sabemos jugar y es sumamente importante poder generar este conocimiento teórico y sobre todo práctico en todos los agentes de atención, desde el entorno educativo, desde el entorno de salud, desde el entorno de protección. Y de esto hemos venido trabajando desde el año pasado, por ejemplo, un proceso masivo de formación con todos los docentes y educadores de primera infancia, generando aquel conocimiento sobre el juego como el eje dinamizador de los aprendizajes. Ese es un elemento importante que iba precisamente a consultarle. ¿Cómo entra ese proceso de formación y adaptación del agente formador de este nuevo enfoque? Exactamente, es una etapa de diferentes etapas. Primero tenemos que generar esa sensibilización, es decir, hacer un alto y decir, el juego no es un juego, el juego es cosa seria. ¿Por qué? Porque sí tiene evidencia científica que nos soporte cuáles son todos los beneficios en el desarrollo integral de la niñez. En el segundo, el poder difundir esta estrategia de cómo la vamos a desarrollar, qué se hace, cómo se adecúa un espacio para habilitar el juego, qué tipo de juegos podemos hacer, en qué momentos, de qué forma, cómo generar ese juego significativo, guiar un juego para un efecto. Es decir, no es lo mismo el juego que yo utilizo dentro de un espacio de protección al que utilizo dentro de un espacio de salud, al que utilizo dentro de un espacio de educación, por ejemplo. Cada juego tiene su propio objetivo. Y cada momento también, y cada espacio donde yo lo utilizo. Y eso es el factor clave, el poder enseñar, formar a estos agentes de atención a cómo utilizarle, por ejemplo, dentro de un ambiente de protección donde un niño ha sufrido una vulneración, cómo utilizarlo como un instrumento para poder generar un equilibrio emocional, para poder facilitarle su expresión, su comunicación, y poco a poco cómo utilizarlo como un medio sanador de esa vulneración que el niño ha recibido. Dentro de un espacio de salud, cómo utilizarlo para reducir los tiempos de estadía dentro de su espacio de salud, dentro de su estancia en el hospital, cómo utilizarlo para reducir su nivel de ansiedad, para que el niño se deje someterse a un tratamiento sin sufrirlo, por ejemplo, cómo trabajar la salud mental de ese niño, cómo utilizarlo dentro de un espacio de educación, que Ale les podrá contar más de eso, en un espacio de clases para poder potenciar estos desarrollos y estos aprendizajes, porque como decía Ale, esta es la forma natural, orgánica en la que el niño y niña conocen su mundo, aprenden, entienden de qué se trata, con prueba, como error, aprenden a establecer normas, a relacionarse con las personas, a poder realmente experimentar de qué se trata todo. A ver, Alex. Pues en el entorno de educación resulta que debemos ver el juego como esa herramienta que se va a permitir el trayecto del niño desde que inicia la jornada hasta que finaliza. Lo vamos a ver en todos lados, desde el currículo como tal hasta dentro de la infraestructura. Alexandra mencionaba muy bien que en cada lugar se puede ver de manera diferente. Podemos utilizar el juego como un recurso. Eso es lo que tenemos que ver, que el juguete o el juego en sí es un recurso de desarrollo. El adulto que esté a la par de ese niño debe de tener un objetivo claro, una estrategia de para qué, cómo y por qué lo va a utilizar. El juego no es sencillo, no se trata nada más de darle un juguete y dejarlo ahí y dejarlo ser, es que se está entreteniendo, esa es una parte, se va a entretener, lo va a disfrutar. Hablábamos de crecer de manera divertida, feliz y segura, de ofrecerle ese entorno que le dé la seguridad. Sin embargo, el niño por naturaleza necesita jugar. Pero la idea es que como adultos, dentro del entorno escolar, le demos todas las herramientas necesarias para desarrollarse de mejor forma dentro del área. Por ejemplo, el currículo, el objetivo claro va a tener estándares de desarrollo altos. ¿Cómo voy a llegar a ellos? A través de diferentes actividades lúdicas. ¿Qué voy a encontrar dentro de un área? Lo que menos voy a encontrar dentro de un aula van a ser cuadernos y libros. Sí son necesarios, pero si yo los utilizo de manera correcta a través de un juego.
yo puedo encontrar dentro de un aula de primera infancia únicamente juguetes. Y no por eso no van a aprender, al contrario. Vamos a ver maestros, maestras dedicadas al juego en diferentes áreas. Se ha logrado tener un fortalecimiento en el área de capacidades de los maestros en cuanto a la organización de ese espacio y del uso de esos recursos con los cuales se están dotando cada uno de los centros escolares para poder hacer el mejor uso de ellos y poder encontrar el mejor desarrollo. ¿Qué impacto ha tenido todo ese enfoque, digamos, frente a otros flagelos sociales que hemos logrado a lo largo de la historia encontrar? Por ejemplo, el tema del trabajo infantil. Un niño, para nadie es un secreto ver y encontrar, no sé si la tasa todavía, perdón, un poco el desconocimiento si todavía las tasas se mantienen altas en nuestro país, pero sí había el tema de la erradicación del trabajo infantil, era uno de los principales objetivos, es decir, al niño a la escuela, y la escuela obviamente como parte del complemento de una política de la que estamos hablando es todavía coronar aún más el éxito de un enfoque de atención a la niñez, ¿no? Sí, definitivamente seguimos teniendo y seguimos trabajando duro para tratar de erradicar esto en conjunto con el CONAPINA, que es la instancia rectora en la materia de protección. Sin duda, el trabajo infantil es algo que buscamos y es un tema complejo. No es tan fácil como venir a decir vamos a sacarlos ahora este día de las calles, es mucho más que eso. Una de las estrategias que estamos implementando precisamente para prevenir eso es dentro de la famosa Ley Crecer Juntos, el establecimiento de los CAPIs, los Centros de Atención a Primera Infancia, en el cual todas las empresas con 100 o más trabajadores están obligados a brindar el derecho a los hijos e hijas de sus trabajadores el poder atender un centro de atención para la primera infancia. Pero eso también se escala a las municipalidades para poder atender a los hijos y las hijas de los trabajadores informales, precisamente para que las madres no tengan que estar llevando a sus hijos a los mercados, por ejemplo. Esto es algo que se está generando progresivamente, la apertura, la instalación de los famosos CAPIs, y precisamente busca eso, busca también garantizar que usted no tenga que sacar a la hermanita mayor de la escuela para que se quede cuidando a su hermano pequeño, que es también trabajo infantil. Todos y todas tenemos el derecho a la educación y esa es una de las formas en la que vamos a lograr que realmente se vayan bajando esos índices que usted menciona. Ok, hay una pregunta acá que estaban formulando. ¿Dónde se desarrollan estos festivales? ¿En qué escuelas? ¿Cómo pueden solicitarse? Si se pueden solicitar. Creo que es bien importante esta pregunta, ¿no? Los festivales se hacen en lugares públicos, están abiertos a todo el público. ¿Y pueden solicitarlo una comunidad, una escuela, no sé? ¿Cuál es el mecanismo? Podrían solicitar la participación dentro del próximo que se haga, por ejemplo. Sin embargo, como yo les mencionaba, estos festivales se hacen de manera articulada entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre buscar los centros escolares aledaños al espacio público donde se van a realizar. Generalmente son parques municipales. Parques que nos dan en ese día para poder realizar todo el festival y logramos se les brinda transporte a todos los niños que llegan y participan. Entonces siempre buscamos centros escolares que estén cercanos a ese parque. ¿Son fechas específicas o se colocaron las fechas? Fines de semana. Se colocaron las fechas de manera aleatoria. Generalmente se hacen en un domingo, pues es cuando la familia ya está en su día de descanso y le permite al padre y la madre de familia poder acompañar a su hijo, porque esto es un espacio para la familia. Los niños no van acompañados. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación hace la invitación al centro escolar, se le brinda el transporte y el apoyo a la familia completa. Se les da su refrigerio, se les atiende a la familia entera. El padre y la madre va acompañando a su hijo en todo el trayecto. Es un viaje sensorial que la familia hace a través de las 5 estaciones. Entonces, lo que yo sugeriría es que esta institución que ha solicitado la participación hable con el director departamental para expresar su necesidad o su solicitud y de esta manera lo podamos integrar. Falta uno en lo que resta del año, estamos pensándolo para finales del año, en diciembre, entonces sería lindo poder contar con la participación. Interesante, ahí está la información que estaban pidiendo. A ver, ya para ir un poco en conclusión,
Este nuevo enfoque, este modelo, ha sido retomado, expuesto en organismos internacionales, ¿no? Sin duda, estamos ante el ojo internacional. Por cierto, le comento que a finales de este mes vamos a tener una delegación de varios países que vienen a una jornada de la calidad de la atención de la primera infancia organizada por Banco Mundial, y ahí vamos a tener un espacio para poder presentar justamente la estrategia Juguemos Juntos y cómo le hemos venido trabajando de forma articulada con todas las instituciones del Estado. Ok, interesante. Manera de conclusión, entonces. Muchísimas gracias de verdad por habernos traído esta mañana, poderles platicar un poco acerca de la estrategia del juego, Juguemos Juntos, y de cómo se enlazan con estos festivales de tradición. A mí me parece que es importante, al cierre de lo que es esta conversación que hemos sostenido esta mañana con ustedes, resaltar esta nueva estrategia, que es un componente más de esa visión que se le está inyectando al tema de la primera infancia, ¿no? Y trazado con todos estos componentes o figuras legales de leyes que se han hecho, que de alguna manera pues colocan desde la concepción hasta la edad, creo que de los... Hasta cumplir 8 años, lo que es todo un proceso de formación y atención a la niñez y la primera infancia. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho. Gracias. Nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Gracias, ha sido muy interesante. Nos vamos desde luego a una pausa. Luis Ernesto Mendoza listo para darnos el avance de noticias a esta hora de la mañana. Cuando regresemos también vamos a conversar con el candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, sobre todo el proceso y la visión política electoral que él tiene con relación a la fórmula presidencial. 7:14, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Bien, muchísimas gracias Luis Ernesto por esa importante información a esta hora de la mañana. Como siempre, exhortar a tener cuidado muchísimo cuando se desplace por las calles, por esta racha de accidentes que a veces ocurren y que sin duda alguna nos sorprenden a propios y extraños. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se conduce por las calles. Esta mañana, en la segunda parte del programa, me acompaña el candidato presidencial por Nuestro Tiempo, Luis Parada, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes. Sin duda alguna, no hemos tenido la oportunidad de conversar ahora con esta nueva investidura que corre por tu persona como candidato presidencial. Seguramente en el pasado lo hemos tenido también en otros, digamos, caminos recorridos de tu vida, no solo profesional, como abogado, sino también cuando corriste por otras candidaturas o precandidaturas, como lo vimos en el pasado. ¿Cómo te sientes ahora de estar en este nuevo clima de participación electoral del país? Cuéntame. Sí, mira, como tú mencionas, hace 6 años creo que estuve acá contigo para una entrevista cuando precisamente debido a la preocupación que tenía por ver el vacío político que había en el país y que un vacío se puede llenar con cualquier cosa mala, yo decidí tratar de participar para tratar de llenarlo con algo bueno. Y intenté ser aspirante intenté ser aspirante a candidato a la presidencia por el Partido Arena, porque ni siquiera llegué a inscribirme. Porque sentías ese vacío, ¿no? Sentí un vacío a nivel nacional. Salvadoreño. A nivel nacional, como salvadoreño, pero más que todo con la posición privilegiada de haber estado trabajando durante 7 años seguidos en un solo caso defendiendo al Estado salvadoreño en un arbitraje internacional contra la empresa minera Pacific Rim, que después se llamó OceanaGold. Y ahí yo tenía contacto directo con funcionarios del más alto nivel del gobierno, excepto con el presidente de la República de ese entonces, Salvador Sánchez Serén, que nunca tuve el privilegio de conocer. Pero sí me pude dar cuenta de cómo están manejando saliendo las cosas en el país, y vi una situación bastante peligrosa. Por otro lado, del principal partido de oposición, el Partido Arena, vi que se estaba gestando una contienda interna para buscar candidatura presidencial entre 2 titanes económicos, digamos, del país. Y yo decidí que iba a tratar de influir, por lo menos donde yo podría haber tratado, y me inscribí como miembro del Partido Arena. Nunca había sido miembro de ningún partido político en El Salvador. Y unas internas bien atropelladas, recuerdo, en ese entonces, mira, también, ¿no? Es que sabes que para mí un proceso interno de un partido no debe ser una competencia
entre varias personas. Debe ser en realidad la conformación de un equipo. Sí, de rivalidades, sino más bien de un equipo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quise llegar. ¿Fue una experiencia amarga? No, mira. ¿O fue una provechosa? Mira, no sé fue provechosa. Y porque es la primera vez que tengo ahora conocer un poquito más de tu faceta para llegar a ver los puntos elementales de hoy en día ya de tu candidato. Mira, la experiencia de hace 6 años fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Solo duró 6 meses. Y ni siquiera me alegré escribir. Fue bonita por todas las personas que conocí, las amistades que hice, pero fue también una de las más tristes. Porque la tristeza que me dio es que personas no pudieron anteponer los intereses del país a los intereses personales. Que es una, digamos, condición ahora per se en la que tú tienes. Veo que hay un gran interés por querer servirle al país. Sí, así es. Y entonces yo, después de ese intento de participar, como te digo, ni siquiera me inscribí. Pero sí hice muy buenas amistades, incluyendo, te voy a decir, la primera amistad que hice fue con Javier Simán. Porque él, en vez de decir, aquí viene otro a querer, no, sabes que él me llamó, me dio la bienvenida, me dijo que si no tenía la hoja de afiliación para afiliarse como miembro del partido, que él me la enviaba y me la envió, y pues hicimos, con él trabajamos bien. Entonces fue una bonita experiencia, pero yo pensé que ya estaba atrás. ¿Qué te hace? Y ahora estoy de nuevo acá. Sí, ¿qué te hace dejar un poco la comodidad exitosa como profesional, que sé que lo eres en el extranjero, ¿verdad? De familia, etcétera, para venir en un momento, en una situación de país donde la caracterización de la política está bastante álgida, ¿no? ¿Qué te hace? Sí, no, y no solo es la política, yo creo que la coyuntura actual de El Salvador es la más peligrosa que yo he visto desde los peores tiempos de la guerra. ¿Sí? Y para recordarte, pues yo a la edad de 19 años ingresé a la Escuela Militar de El Salvador en enero de 1980 y durante 14 años con 10 meses vestí el uniforme de la Fuerza Armada de El Salvador, incluyendo 3 años en unidades de combate, en el batallón de paracaidistas y en el destacamento militar número 4 de Morazán. Luego estuve también en la Dirección Nacional de Inteligencia haciendo un trabajo muy interesante, y después estuve en la Embajada de El Salvador en Washington apoyando el esfuerzo del gobierno para lograr la paz. Entonces pues estuve bastante involucrado en todo eso, y veo el momento histórico en que estamos viviendo. Sabes, en los años, cuando yo estaba en bachillerato, yo veía en los años 1970, desde la edad de 12 años, yo empecé a ver que El Salvador iba rumbo a un conflicto interno de graves consecuencias. Y por eso ingresé a la Fuerza Armada, para tratar de ser parte de la solución, de una solución sensata, de lograr evitar la violencia y llegar a acuerdos pacíficos. Ahora estoy viendo que se está gestando una situación similar a la que se estaba gestando hace 50 años. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, por eso... Estás aquí. Por eso estoy acá. Y te digo, yo no vi por... ¿Te sientes optimista pese a los números que reflejan algunas encuestas electorales, que para cualquier, digamos, competidor en esta carrera electoral puede ser sinónimo de desaliento, como también a lo mejor para otros puede ser un ahínco, ¿no? Es decir, bueno, un desafío. Sí, claro, no sé, mira. ¿qué es para ti? ¿Qué son para ti los números? Para mí es la oportunidad de poder poner en práctica todo lo que he aprendido en mi vida para ayudar a rescatar al Salvador, que lo veo. El peligro en que esté El Salvador ahora es el más grande que yo he visto en mi vida. Sin embargo, precisamente cuando dicen que cuando las cosas estén peor, es cuando las personas que de verdad sienten ese deseo de contribuir para salvar el barco, para salvar el país, es cuando salen y tienen que salir. Entonces yo veo la situación muy difícil, y no te digo encuestas ni nada, yo ni veo encuestas. Que, no, yo no. ¿Las subestimas? No, es que no, yo no. Mira, yo no soy un político. No vengo, yo soy un patriota que quiere salvar su país.
que quiere ayudar a salvar al país. Entonces, mi preocupación no es cuántos votos vamos a obtener o cómo van las encuestas ahorita. Yo no estoy aquí para hacer política, estoy aquí para que tratemos todos juntos de salvar el país. Entonces, mi preocupación es que hacer conciencia, ocupar esta candidatura presidencial como una plataforma para poder transmitir a todas las personas que no sienten que no ven el momento histórico que estamos viviendo, el peligro en que está el país, y que si este periodo, si estos siguientes 6, 8 meses no se toman las decisiones que se deben tomar, especialmente a través del voto, que la gente salga a votar, que sepa que es importantísimo para el futuro de El Salvador, de ellos, de sus hijos y de sus nietos, que vayan a votar. Para mí ese es el esfuerzo principal. Entonces, ver encuestas en estos momentos, no, de verdad que prefiero ni verlas. A ver, me voy a quedar un poquito detenido en ese tema, porque sé que cualquiera podría ser, bueno, ¿y por qué no le preguntas qué piensas de la inscripción? Porque no te pregunto por lo de la inscripción de la fórmula presidencial oficial, porque sé la respuesta que me va a dar. Creo que en el camino vamos a escudriñar un poquito. Y si gustas, te puedo comentar un poco sobre nuestra propia inscripción. Porque... Sí, porque de hecho, insisto, antecede un poco lo que estoy conversando contigo, porque es la primera vez que te tengo acá. Yo sé que si en el transcurso del tiempo que venga por delante, seguramente vamos a hablar ya de propuestas, de cómo que piensas que ves el país, pero necesito todavía entender y comprender bien tu rol como candidato. Y perdóname un poquito, porque tú hablas de no ver encuestas, pero cuando nosotros que estamos en esta palestra, en este lugar, vemos resultados en los cuales le dan amplia ventaja al presidente de la República, quien corre por una candidatura, frente al resto de candidaturas. Y ahí es donde yo me trato la manera de responderme o preguntarme mismo, bueno, ¿qué piensas tú al respecto de eso? ¿Realmente te sientes optimista que puedes remontar esto? Mira, yo me siento optimista con base a saber que las encuestas no reflejan lo que la gente siente y piensa. ¿Sí? Y te voy a decir, la razón principal es el miedo. La gente tiene miedo de responder a las encuestas como te lo responden si no lo están siendo encuestados. Entonces, mira, yo sé que las personas ahorita están viendo encuestas, están diciendo se está perdido, hasta nos están diciendo que nos deberíamos de retirar, que no sé qué. Miren, yo no me voy a retirar. Se corre el rumor de que tú te podrías retirar de tu candidatura junto con el de Arena también, ¿no? Yo no he escuchado ese rumor. ¿No lo escuchas? Pero son rumores de pasillo, rumores urbanos, de redes, etcétera, ¿no? Es que la gente siempre reacciona. Primero, la gente... Te mantienes firme, ¿no? A la gente le gusta especular, le gusta repetir chambres y todo eso. Entonces, yo lo voy a decir claramente. ¿No piensas retirarte? No, yo, por lo menos no me voy a retirar. Porque creo firmemente y me metí a esto sabiendo cómo estaba. No creas que yo tenía ilusiones que esto estaba de solo venir a traer ni nada, no. Y yo sabía perfectamente en lo que me estaba metiendo, pero sé la importancia que tiene para miles y millones de salvadoreños que se mantenga un esfuerzo enérgico, categórico, no solo de denuncia, sino que de propuestas. Primero, para detener el desastre que está enfrentando El Salvador desde muchos puntos de vista, el democrático, el económico, incluso el de seguridad, que ahora se respira paz y seguridad, pero no sabemos con base a qué está construida. Entonces, eso es lo que me lleva a mí, y la convicción de que era necesario participar en un proceso de elección para poder incidir positivamente en el resultado. A ver, Luis, tú eres abogado y quiero comprender un poco. Tú dices que no te retiras, pero sí he escuchado decir de ti que estás compitiendo con una candidatura que es ilegal, inconstitucional, que es la del presidente, ¿no? Claro. Te lo he escuchado decir. O sea, mira, el estar tú participando de este proceso, ¿no estás automáticamente legitimando ese proceso? Mira, yo no estoy compitiendo con el inconstitucional. Y esa es otra cosa, yo le quiero ahorrar bastante dinero a El Salvador, no va a desperdiciar dinero en una elección que, aún asumiendo que el señor inconstitucional la gane,
va a ser inválido. Si él ganara la elección por cualquier modo, eso no puede generar un gobierno legítimo para el país. Entonces ahorrémonos todo ese esfuerzo, todo ese dinero, todo ese gasto, desperdicio. Yo le planteé al presidente públicamente en alguna entrevista que en sus manos estaba desistir de esa idea descabellada de perpetuarse en el poder. Pero bueno, ya llegó, lo hizo, presentó su inscripción de la candidatura. Desde ese momento él ya debería quedar inhabilitado, además de como candidato, de siquiera aspirar a cargos públicos o mantener cargos públicos, porque precisamente eso es lo que dice la Constitución, que el que promueva la reelección pierde sus derechos de ciudadano. Entonces él ya debería de haber perdido sus derechos de ciudadano, incluyendo ejercer cargos públicos. Insisto, automáticamente no estás legitimando lo que tú estás cuestionando, que es al contrario, ilegal. Al contrario. Con tu candidatura. Al contrario, estamos aquí precisamente para denunciar la ilegalidad de esa candidatura. Y yo no estoy compitiendo contra él. Él está compitiendo contra la Constitución y va a perder, porque la Constitución está encima de todo. Eso lo dice el mismo artículo 83 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo, pero dentro de los límites de la Constitución. Él la está violando, él es el que está compitiendo, queriendo destruir la Constitución. Yo no estoy validando nada, ni ninguno de nosotros, ojalá, esté queriendo aquí para querer validar. Estamos aquí para denunciar, para enfrentar y para presentarle una mejor alternativa, una mucho mejor alternativa al pueblo salvadoreño, a que le estén mintiendo, engañando, dando pura propaganda 24 horas al día, y con eso lo tengan engañado 4 años después. Para eso estoy acá. ¿A qué le llamas o qué debemos los salvadoreños entender como una mejor alternativa de lo que él está ofreciendo? Voy a tratar la manera de traer un elemento importante que a lo largo de la historia misma que corre, creo que por la sangre de muchos o el conocimiento de muchos y de este servidor con 30 y pico de años al frente de digamos una plataforma de opinión periodística como esta, te voy a poner un ejemplo. El tema de la seguridad, que si bien es cierto, es parte de un debate hoy en día sobre los elementos jurídicos que ya están, pero es un tema que a los salvadoreños les agrada saber que tenemos el mejor nivel de seguridad diferente a lo que teníamos anteriormente. No estoy diciendo, y no me corresponde a mí decir, que es 100% seguro, pero que hemos logrado superar las expectativas de lo que en el pasado teníamos y que ningún otro partido logró hacerlo. ¿Qué piensas al respecto tú? Mira, indudablemente la seguridad es la única carta que ha fabricado el gobierno, y te digo fabricado porque eso es una fábrica, es una ilusión. Sí. Sabes, a este señor le gusta hacer espectáculo. Y así como montó el espectáculo que del hospital, que estaba en el hospital y que por poco no se venía a inscribir a medianoche y todo eso, así montó el espectáculo. O sea que mejorar, de la seguridad. El haber mejorado parte de los indicadores de inseguridad en el país es una ilusión a tu criterio del presidente. Es una realidad, pero una realidad basada en cimientos falsos. Y te voy a poner un ejemplo. El mejoramiento de la seguridad, que es, yo te digo, es percibible, pues, y que se empezó a percibir no desde el régimen de excepción, se empezó a percibir desde que este señor inconstitucional llegó a la presidencia de la República en el 2019. Si te recuerdas, la violencia, la inseguridad empezó a bajar. Y él dijo que era debido a un supuesto plan de control territorial que tenía. Y todo estaba funcionando bastante bien. No tan bien como ahora, pero bastante bien. Y ya lo atribuía a poner más soldados en las calles y andar ahí la gran presencia militar y todo eso. Plan de control territorial. Los salvadoreños desde ese entonces estaban experimentando una mejora sustancial en el tema de seguridad. Pero después nos venimos a dar cuenta, a través de los escritos que el mismo gobierno de Estados Unidos ha presentado en cortes federales en contra de miembros de la RANFLA nacional de la MS-13,
que ese famoso plan de control territorial y todo eso era nada más un espejismo. Lo que verdaderamente había bajado el nivel de homicidios había sido un pacto del gobierno actual de Nayib Bukele con las pandillas. Eso es lo que cerraron las válvulas. Y a veces las abrían cuando habían pequeños problemas, y la apertura más grande fue en marzo del año pasado, cuando en 3 días se desató una violencia en que fallecieron aproximadamente 87 salvadoreños en cosa de 3 días, y eso fue lo que se utilizó para implementar ese régimen de excepción, y milagrosamente se bajan las válvulas y todo se pone tranquilo, y ahora vivimos paz y tranquilidad. El pacto con las pandillas fue lo que llevó a la actual mayoría de Nuevas Ideas, de acuerdo a esa acusación penal del gobierno de Estados Unidos allá en Nueva York. Fue lo que llevó al partido Nuevas Ideas a su gran mayoría que tiene asamblea legislativa, porque todos los mareros, sus familiares y sus allegados votaron por Nuevas Ideas. Entonces esos pactos corruptos con las pandillas es lo que ha llevado a esta seguridad. Entonces la seguridad es excelente, pero esa seguridad no es duradera si no está basada en, por lo menos en la verdad, que nosotros sepamos si así es como lo logró, y él se lo admite al pueblo salvadoreño, que tenga el valor de hacerlo. Pero mira, están atacando a funcionarios del gobierno del FMLN anterior por haber pactado con las pandillas, y con la gran hipocresía de que ellos han estado haciendo lo mismo y peor. Entonces esa falta de verdad, de claridad, esa oscuridad, esa mentira es lo que preocupa. Porque ¿quiénes son? Mira, los únicos que tenían el poder de abrir las válvulas o cerrar las válvulas eran las pandillas. Entonces, ¿qué te dice? Que esta seguridad es porque las pandillas están de acuerdo. Y qué bien sería que durara para siempre, pero no puede durar para siempre basado en un régimen, y este no es un régimen de excepción, es un régimen de opresión. Mucha gente piensa que la seguridad que se está experimentando ahora es gracias al régimen de excepción. Eso es falso, porque ni siquiera tal vez han leído la Constitución de ver cuáles son lo que le permite hacer el régimen de excepción al gobierno. No le permite abusar de la gente, no le permite ir a capturar personas inocentes que no hay ningún indicio que sean miembros de las pandillas y meterlas presas. Más de 20,000 gentes inocentes ahí. Ok, a ver, Luis, tú hablas, ¿cuál es el énfasis de tu campaña que logre de alguna manera impactar o seducir, no sé si la palabra es la correcta, en ese voto electoral que andas buscando? Tú lo decías hace unos minutos, tu enfoque es hablar con el electorado, ¿no? Sí. Identificarte con el electorado. ¿A qué te refieres cuando tú dices ayudar a salvar al país? ¿Salvarlo de qué? Salvarlo del engaño a que está sido sometido. ¿Tú crees que el salvadoreño está engañado? No creo, estoy seguro que el salvadoreño está engañado por todas las mentiras que ha hecho este gobierno. Es una maquinaria de propaganda con gastos diarios excesivos, extravagantes, lo que se gasta y todo lo que se transmite. Entonces el salvadoreño le han vendido una ilusión que es una mentira. Cuando te ves, fíjate que la gente me pide propuestas de campaña. Yo digo, a la gente cómo le gusta que los engañen. Yo no lo voy a engañar, por cierto, pero vaya. ¿Pero qué le ofreces? Pero no, eso ya lo vamos a ver, pero yo puedo pensar, el presidente inconstitucional actual, todo lo que les ofreció al principio, qué bonito que va a haber tren del Pacífico, que va a haber viaducto de los Chorros, que va a haber el aeropuerto de allá, que las 1,000 escuelas que iban a renovar y todo eso, y de eso ¿qué ha hecho? Nada. Entonces, este gobierno se ha aprovechado del deseo de la gente de creer en algo, pero desafortunadamente los ha hecho creer en un Dios falso, en la mentira. Entonces, mi propósito en esta campaña, Ernesto, es hacer todo lo posible para que las personas puedan ver, primero, que los han engañado, segundo, que hay una mejor forma de hacer las cosas, actuando con honestidad, con verdad, sin corrupción. Vaya, dijeron que las CICIES y todo eso, y cuando empezaron a investigar al funcionario del gobierno actual, demandaron a las CICIES y quitaron al fiscal y todo eso.
Entonces, esa mejor alternativa es hacer las cosas bien, construyendo con base a la estructura de institucionalidad democrática que está en la Constitución. ¿Cómo piensas remontar a tu criterio los números de preferencia que tiene y le dan ventaja al presidente como candidato oficial ahora junto al vicepresidente, cuando a la vez también recojo del discurso, del análisis que tienen algunos opinadores de país, cuando sostienen que debería de haber una sola candidatura y no esa atomización que se tiene hoy en día? ¿Qué piensas? Mira, entiendo, ¿cuál es tu digamos, cuál es la comunicación en ese andamiaje de ideología, de planteamiento, de visión con tu compañera de fórmula, Celia Medrano, por ejemplo? No, con Celia pues nos llevamos súper bien. O sea, a pesar que personas podrían pensar que venimos de lados diferentes y por lo tanto, no. Que sí lo es, obviamente, ¿no? Es una mujer incansable, luchadora del tema de derechos humanos y de denuncia y todo, y tú vienes del estamento castrense, de la cual fue seriamente cuestionado en el pasado, ¿no? Sí. Pero yo no fui vienes del estamento, sí. No digo que eres tú. Sí. No, claro, pero yo era un firme defensor de derechos humanos cuando estaba en la Fuerza Armada. Pero a donde yo quiero llegar es cómo se logra encajar esa visión, porque hasta este momento, recogiendo ese discurso, ese análisis de los opinadores, hay pocas propuestas en esto. No, casi mira, el enfoque de todos los competidores es atacar la imagen del presidente, subestimando otros aspectos elementales que una campaña electoral debe permitir escuchar al electorado, ¿no? Pero discúlpame, pero cuando a ti te tienen amenazado con un cuchillo aquí en la garganta, no vas a estar hablando del alto costo de la vida. Vas a ver tu situación. ¿Tú te sientes que tienes ese cuchillo en la garganta? Yo ya he tenido un cuchillo en la garganta, por cierto, cuando tenía 19 años en el centro de San Salvador. De acuerdo, pero en este tiempo... No, yo no, el pueblo salvadoreño lo tiene. Entonces tenemos que hablar sobre la amenaza inmediata. Eso es lo importante. Pero tú me decías una candidatura única. Tal vez habría sido bueno, pero no se logró. Entonces, pero sí, yo creo que ahora los diferentes partidos de verdadera oposición y los candidatos de verdadera oposición, es nuestra responsabilidad tratar de trabajar juntos, de formar un equipo, porque, Ernesto, discúlpame, pero aquí no estamos solamente hablando de ganar una elección cualquiera, estamos hablando de salvar, rescatar al país de caer en una dictadura profunda. Esta ya es una dictadura, pero ya una dictadura consolidada después del 2024 sería el fin de la libertad de El Salvador. Entonces tenemos que trabajar juntos en el mismo equipo de rescate, y así es como podemos tener éxito. ¿Qué piensas de la postura de los Estados Unidos frente a esto que tú cuestionas como ilegal, esta candidatura? Mira, no sé cuál es en realidad la postura de los Estados Unidos. Recuérdate tú que los que han hablado son funcionarios del Departamento de Estado, ya sea el... Brian Nicholson, ¿tú lo conoces? Él estuvo acá en la embajada, sí, ¿no? Sí, él... que es un secretario hemisférico, obviamente de mucha importancia. Pero lo que quiere decir es que él es del Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene una función principal, que es mantener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, y por eso tienen que tener relaciones con los gobiernos, estén quien estén. Entonces, ellos han interpretado que su papel no es, primero, estarle resolviendo a los otros países sus problemas internos, si los otros países no demuestran la voluntad de quererlos resolver ellos mismos. Entonces ellos, primero, no esperemos que Estados Unidos va a venir a resolver los problemas de los salvadoreños. Si nosotros queremos resolver esos problemas, los tenemos que hacer nosotros mismos, y por eso es que yo estoy acá. Pero segundo, los Estados Unidos está claro, están clarísimos el gobierno de Estados Unidos de quién es este señor que está gobernando el país y de todo lo que ha hecho. Están clarísimos de eso, pero mientras no deje el poder, van a tener relaciones con él. Pero ya ves lo que le pasó a Juan Orlando Hernández, pues, que acabando de salir y después iba a Miami a enfrentar un cargo. Entonces eso le va a pasar a este también.
Bueno, voy a hacer una pausa comercial. ¿Entras en igualdad o en desigualdad en esta contienda electoral? Sobre todo con la decisión que oficializó el Tribunal Supremo Electoral, el tema de la inscripción de la fórmula presidencial de él. Quiero que hablemos de esto cuando regresemos. Correcto. ¿Qué piensas del Tribunal Supremo Electoral? 7:48, pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Siguiendo el curso y el papel, el rol que como medio de comunicación tenemos acá en el programa, de ir conociendo los perfiles, las facetas de las fórmulas presidenciales, esta mañana me acompaña Luis Parada, candidato presidencial por Nuestro Tiempo. Y estamos obviamente pasando una serie de lista a temas que obviamente rodean tu candidatura. Te pregunto, a este nivel de la conversación que tenemos, si bien es cierto, tú cuestionas muchísimo el tema de la inscripción por considerar ilegal, entonces, ¿cuál es tu valoración frente a un árbitro al cual te sometes tú también? Por eso insisto y te reitero la pregunta de nuevo. No, si estás tú cuestionando de que esto es ilegal, ¿por qué estás legitimando entrando en ese mismo esquema? ¿Qué piensas del Tribunal Supremo Electoral, Luis? Yo no estoy de acuerdo contigo en la forma en que planteaste tu pregunta de que estoy legitimando nada. No, mira, ¿no? Estamos protestando, si es que sí. Okay. O sea, estamos protestando. ¿Pero contra quién compites? Competimos contra un candidato inconstitucional y el árbitro es un árbitro que tiene miedo, que está cooptado, que no podemos esperar que sea imparcial ni independiente, pero seguimos participando. Pero ¿sabes por qué? ¿Pero crees en ese árbitro entonces? Esa es la pregunta. Por eso es que yo no creo que estar equivocado en mi pregunta, la que se estoy haciendo. Es que tú dijiste que yo estaba legitimando eso. No, automáticamente no estás de alguna manera legitimando algo que tú consideras que es ilegítimo entrar en ese juego. Es que mira, esa es la única cancha electoral la que existe. Entonces tenemos que pelear en esa. O sea, entiendo. O sea, por ejemplo, yo como abogado representando a estados en arbitrajes internacionales, he argumentado en contra frente a tres equipos de árbitros internacionales que yo considero que no tienen jurisdicción, no deberían de estar decidiendo ese caso. Y lo hemos dicho claramente, y que participamos bajo protesta, pero tenemos que participar. Entonces, ¿el tribunal actuó de manera ilegal o actuó legal, pero por miedo? No entiendo. A ver, ¿cómo calificas entonces el árbitro con el cual tú entras a este juego? Me parece a mí que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que dieron su voto para inscribir una candidatura que claramente es inconstitucional, actuaron incorrectamente y que no cumplieron su juramento, su protesta de ley en el artículo 235 de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Siento que incumplieron eso. Y muy probablemente lo hicieron por miedo. Porque miedo tienen. O sea, ¿quién no va a tener miedo? Mira, todo el mundo se le olvida. ¿Te garantizan confianza? Perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero ¿te garantiza confianza el Tribunal Supremo Electoral? No. ¿Y entonces por qué? Porque es la única, o sea, no puedo decir, estos árbitros no me gustan. Te entiendo. Traigamos otros porque no están en las condiciones. Son los que están. Nosotros tenemos que participar con lo que esté. Eso te quería decir en los problemas del arbitraje internacional, aunque me parezca que los que están decidiendo, ellos son los que están decidiendo en ese momento, tenemos que participar con ellos, aunque no tenga confianza en ellos y todo eso, en el arbitraje internacional, por ejemplo. Y los magistrados actuales, precisamente por eso presentamos nuestro escrito con Andy Feiler a nombre del partido Nuestro Tiempo, desde antes de que el actual inconstitucional presentara su solicitud de inscripción, para darle a los miembros del tribunal, aunque lo denegaran porque dijeran que era prematuro, porque todavía no tenía ninguna inscripción, para que vieran los argumentos y que vieran que en el texto de la Constitución está muy claro y que ellos tienen el poder constitucional de poder tomar su propia decisión aplicando directamente el texto de la Constitución. No lo quisieron hacer. Entonces me queda claro pues que de ellos no podemos esperar mucho, tal vez nada, pero son los que están y hay que participar con ellos. Aunque no confíes en ellos. Claro, es que mira, uno tiene que pelear pues, o sea, no solo porque
porque sale la selecta a defender los colores del Salvador y el árbitro empieza a actuar completamente contra ellos, no se van a desistir y rendir y se van. Entonces aquí estamos como la selecta peleando por El Salvador con la garra de la selecta femenina. Entras a un juego donde no tienes confianza, pero ni modo, vamos a jugar este partido. Claro. No solo hay que jugar el partido, hay que ganarlo y jugarlo con toda la intensidad. ¿Y estás plenamente convencido que sí lo vas a ganar? Estoy convencido que se puede ganar y va a depender en gran parte de... Por eso es donde los candidatos de verdadera oposición tenemos que trabajar juntos, cada quien con el sector de la población a la que le llegue, para invitar a la gente a que llegue a votar, porque solamente la votación masiva mata fraude, solamente la votación masiva se impone contra las irregularidades que hay, contra el desbalance completo de un candidato inconstitucional y que está utilizando los recursos del Estado para reelegirse y mantenerse en el poder. Solamente la votación masiva. Entonces, por eso es lo bueno, tal vez, que estén varios partidos participando, porque cada partido político, cada candidato le puede llegar a un segmento diferente de la población. El reto para mí no es estarnos preocupando por encuestas, el reto es si logramos que la gente comprenda la importancia que tiene, inmensa importancia. Miren, y yo soy consciente que la gente no le importa ni mucho ni la democracia ni nada. Yo les digo, a mí sí me importa, pero no solo porque peleé en una guerra precisamente para tratar de que se tuviera esta democracia, así como lo hicieron los excombatientes del FMLN. Ellos estaban también peleando por su visión de cómo era que se lograra tener un país democrático. Cuesta tanto llegar a eso, y cuando lo pierdes, hasta que lo pierdes te das cuenta que has perdido tu libertad, y sin libertad lo has perdido todo. Entonces para mí esto es importantísimo. Por eso, pero claro, le vamos a hablar, o sea, no solo venimos a eso, venimos a resolver los problemas reales de El Salvador, que son problemas de corrupción, problema de seguridad alimentaria. O sea, no somos autosuficientes en nuestros granos básicos de los que dependemos. La economía está en ruinas y va para peor. Todos los problemas los tenemos que solucionar para El Salvador. Ese es nuestro reto, hacer las dos cosas a la vez. ¿Cómo logras y cómo vas a lograr, te hice esa pregunta, conectar con el televidente, con el electorado? ¿Qué tipo de campaña? No se ve ese folclore que, digamos, muestra toda una, coyuntura como la que está viviendo en el país. Pareciera ser que hay una apatía. De parte de las candidaturas. De las candidaturas. ¿Sí? No, mira, es que esto apenas ¿Cómo estás financiando? ¿Tienes dinero para financiar la campaña? ¿Cómo vas a financiar una campaña electoral? Siempre se necesita recursos, ¿no? Mira, vamos a hacer una campaña electoral con lo que tengamos, y si lo que tenemos es nada más lo que tengo en la bolsa y lo que tenemos en la bolsa, todos los que están participando, con eso lo vamos a hacer. Y por eso es importante. La ventaja es que ahora, aunque no estemos gastando $2 millones diarios en propaganda como lo está haciendo el gobierno, por lo menos tenemos algún espacio independiente, tenemos alguna apertura con los medios, pues por ejemplo esta invitación que nos hicieron para estar presentes, claro, para poder hacer llegar ese mensaje, pero fondos de la campaña no tenemos. Y fíjate que en honor al tiempo me hubiese gustado, sé que va a haber más tiempo para hablar de las propuestas, ya claro. Tú hablabas, mira, hay que ver estos otros temas. Pero por tratarse de ser la primera vez que comparto esta conversación contigo, era necesario un poco escudriñar tu forma de pensar frente a cómo entras al juego, ¿no? Cómo entras al estadio, cómo entras a jugar con estos árbitros. Por eso era necesario conocerla. Quiero agradecerte el que me hayas permitido en esta primera acercamiento conversar contigo. Me quedo con el sabor a seguir conociendo más y sé que lo vamos a tener más adelante. Y tienes mi compromiso de estar acá precisamente para ya hablar de propuestas la siguiente vez. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Gracias. Luis Parada con nosotros esta mañana. Saludos muy cordiales a don Carlos Vela también en los Estados Unidos, un hombre promotor muchísimo del tema de intercambiar experiencia y atención
en modelos educativos, matemáticos. Saludos muy cordiales, Carlos Vela. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.